Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Señor, que Dios está brindando, Señor, esta clase, solamente con el compromiso, Señor, de servirte y de bendecir nuestras vidas. Señor, bendecimos sus vidas, bendecimos su matrimonio, su familia, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, en esta hora, Señor, por la autoridad que tú me has dado y me has concedido, por tu gracia y por tu voluntad, oh Dios. Señor, todo bloqueo, Señor, a la enseñanza, toda divagación de mente. Amén, Señor, todo bloqueo, Señor, a la palabra, Señor, yo lo cancelo ahora por el poder de tu Espíritu Santo, Dios. En tu nombre, Señor, que sobre todo nombre, todo lo que quiera distraer nuestra mente, oh Dios, queda atado y ligado y subyugado a tu pensamiento, Dios, para la gloria de tu nombre, Señor. En tu nombre que sobre todo nombre, que tu hermano tenga completa libertad, Dios, para enseñar y para bendecir nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Oh, llevo, Señor, todo pensamiento cautivo a ti en esta hora, Dios, para la gloria de tu nombre. Oh, Señor, todo pensamiento cautivo a ti, oh Dios. Oh, Señor, que tu palabra, tu enseñanza, oh Dios, que salga por la boca de tu siervo, nos edifique en este día, Dios. Oh, Señor, y edifica nuestra vida, nuestros hogares, nuestro ministerio, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias al Señor. Gracias, pastor. Hermanos, les agradezco de su presencia, que tengan el interés por escucharnos en aquello que en estos días vamos a estar compartiendo. En convenio con el pastor hemos apartado el horario de las 8 menos cuarto a las 8:30. Hoy vinimos un poco antes con el propósito de preparar toda la multimedia, preparar todo lo que tiene que ver con la didáctica. Y agradezco también al hermano Jorge, quien nos ha permitido tener también en forma de hojas, amén, este material. Así que, hermanos queridos, estoy agradecido al Señor por la oportunidad que se nos brinda, tanto a mi esposa como a mí, para poder compartir este material. Quiero decirles que este material es un material extraído, que nosotros hemos extraído del libro Enseñando para Cambiar Vidas. El autor del mismo es Howard Hendricks. Howard Hendricks es del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, es considerado uno de los maestros de enseñanza bíblica, maestros de Biblia más eficaz, más eficiente en la tarea.
Él ha sintetizado las 7 leyes de la enseñanza en el libro Enseñando para Cambiar Vidas, lo cual no es tan grande, lo recomiendo que lo puedan tener, y a la vez es un material que muchas facultades de estudio teológico lo han adoptado como materia de currículum. Por ejemplo, la Facultad de Estudios Teológicos Latinoamericana, FLE, ha adoptado, es más, si ustedes lo ven en la descarga, ustedes van a ver que no tiene la portada esta. ¿Por qué? Porque esta es una portada muy vieja de este libro. Amén. Cuando nosotros estudiábamos en el Instituto Bíblico Eclesiastés con el maestro Fopiani, Edgardo García Fopiani, era un maestro de escuela metodista, que nos enseñó y nos motivó con este libro a que pensáramos en la enseñanza. Si bien tanto mi esposa como yo siempre nos vimos involucrados en la enseñanza, verdaderamente despertó mucho más en nosotros cuando nos compartió este material. Y a su vez él es un maestro, ya es un hombre de entrada de edad, debe estar alrededor de los 92 años más o menos, ¿no? Más o menos 92 años debe estar ahora, y verdaderamente un hombre que era un asiduo lector, leía muchísimo. Él viajaba de Buenos Aires a Uruguay y en el transcurso del viaje de las 3 horas del Eladia Isabel se leía un libro entero. Y cuando volvía se leía otro libro entero en 3 horas. Un asiduo lector. Hoy dicen muchos que la lectura se ha dejado a un lado. Pero ¿saben que no es así? Leemos de otra manera. Leemos de otra manera, ¿no es cierto? Leemos con el celular. Usamos otras formas de lectura, ya no tenemos. Algunos queremos las hojas todavía, por eso recomendamos libros, buscamos, o cuando tenemos una impresión como la que me dio el hermano Jorge, lo agradezco verdaderamente, porque es bueno, ¿por qué? Porque puedo palparlo, si bien están otros recursos como los recursos electrónicos, donde nosotros podemos ver y podemos utilizarlos, pero quienes usamos las hojas nos es muy valioso, amén. Pero se lee, y se lee mucho. Es más, hoy los adolescentes y los jóvenes leen muchísimo. Lo que pasa es que no leen con libros, entonces pensamos que no leen, pero leen muchísimo. Y a veces no solamente leen, amén, no solamente reciben la información por medio de la hoja, reciben la información a través de un video. Reciben la información a través de un TikTok, reciben a través de un Reel, reciben a través de un video. Entonces no es que no hay información, al contrario, la información circula mucho más. Lo que tenemos que ser es sabio en cuanto a cómo enfocarnos en qué es de lo que yo quiero permearme, de lo que yo me quiero llenar, de aquello que quiero recibir. Tenemos que enfocarnos en eso. Y aún podemos ir enfocándonos. Es más, cuando utilizamos las redes sociales, y me voy a desviar un poquito aprovechando los minutos extra que nos dieron hoy para poder empezar unos minutitos antes, si nos enfocamos, usamos las redes sociales en forma correcta, muchas publicaciones tienen lo que se llama hashtags. Hashtag, por ejemplo, perdón de pecado, hashtag nueva vida, vida eterna. Y podemos utilizar esos hashtags y los mismos algoritmos de las redes, en lo que nosotros viajamos o en lo que nosotros frecuentamos, nos pueden ser utilizados para seleccionar. Usted vio que cuando entra a YouTube, si empieza a incursionar sobre canales de pesca, empiezan a aparecer un montón de canales de gente pescando o armando líneas de pesca, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecer solos. ¿Por qué? Porque va buscando su preferencia. Entonces, si nosotros nos enfocamos en qué es aquello de lo cual queremos recibir, qué es con lo que yo me quiero nutrir esta semana, puedo utilizar las redes sociales a mi favor y utilizar esas plataformas como YouTube, como TikTok, como Facebook, buscando la preferencia de lo que yo quiera, de lo que yo quiero recibir, y así puedo ir edificándome. Y también un día podríamos tal vez compartir otro sobre redes sociales, también cuando nos ponemos a trabajar en función de ello y utilizarlo para ofrecerle material a otro,
los hashtags también son muy provechosos para poder orientar que llegue a quienes tienen esas inquietudes. Entonces, nosotros hicimos como una síntesis para poder resumir este libro en 4 lecciones y vamos a ajustarnos a los horarios. O sea, hasta donde lleguemos, vamos cuando sean 8:30, terminamos, bueno, 8:20 yo necesitaría, por ejemplo, si el hermano Jorge puede decir, sea esté yo o esté la hermana Diana, son las 8:20, quedan 10 minutos para resumir. Y ahí nosotros vemos si terminamos lo que teníamos programado o no. Si nosotros terminamos las 4 clases y terminamos todo el programa como lo teníamos planificado, bárbaro, porque hicimos las cosas al pie de la letra y nos salió redondito. Si no terminamos, va a haber 2 opciones, que quieran continuar por lo menos 1 o 2 clases más, o decir, bueno, hasta acá eran 4 clases. Ese es el compromiso que nosotros adoptamos. 4 clases, amén. Pero deseamos que se apasionen con este tema. Y que esto que nosotros queremos transferir, porque justamente no queríamos agarrar un material y transmitir información, sino transferir. ¿Por qué? Porque si no les transferimos la pasión por enseñar, no van a tener entonces tampoco ustedes pasión para poder enseñar a otros. Y en la enseñanza se requiere de eso, pasión para enseñar, pero también orden y disciplina. Por eso 8:20, Jorge, atento al reloj, levantá la mano y me decís. Y ¿por qué les preguntaba al grupo de WhatsApp? Porque ahí es una forma maravillosa, primero para ir compartiendo lo que vamos enseñando. Yo les decía que se lee y se lee mucho. Cuando yo le pregunté al hermano Humberto, antes de venir y compartir con el pastor qué materiales íbamos a utilizar, yo le pregunté al hermano Humberto de CLC si tenía los libros. Me dijo, mirá, el de Enseñando para Cambiar Vidas no lo tenemos más. Se agotó, no sabemos si Unilit lo va a volver a imprimir, pero del otro nos quedan 4, del que es el mensaje de salvación a través de toda la Biblia. De esos 4, bueno, adquirimos los 4, entre la hermana Inés, yo y otro hermano, adquirimos los 4 libros. Creo que quedan 2 libros que están en manos de la hermana Carmen y ya no están más, se acabaron. Entonces, bueno, entre los hermanos adquirimos los últimos 4. Ese no creo que se vuelva a imprimir. Pero yo le decía que se lee y se lee mucho. ¿Por qué? Porque no importa hoy si no lo tiene CLC. Es más, si lo tuviera CLC tal vez requeriría un desembolso económico. Lo podemos descargar. Amén, lo tenemos en una descarga, lo podemos leer en nuestro celular, lo podemos leer mientras viajamos. Y esto, bueno, si no escuchara al hermano Humberto no obviaría por eso. Pero ellos con esto compiten, amén, compiten con eso, verdaderamente. Entonces nosotros tomamos este libro de Howard Hendry, quien, como le decía, es un hermano que en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, él fue considerado o es considerado uno de los maestros más eficientes en enseñar. Y a su vez aprendió de alguien, no es que él nació con ese don. La enseñanza, si bien está el don del maestro, que está dentro de los 5 dones ministeriales, que puede ser dado, que es dado por Dios y viene con un ordenamiento y viene con posición de mano, pero todos enseñamos Biblia. Cuando se sienta la mamá con su hijo pequeño a compartir la Biblia, está enseñando Biblia, o el esposo con la esposa, o cuando se sienta uno con sus compañeros de trabajo y abre la Biblia, todos enseñamos Biblia, todos somos maestros. Amén. Todos somos maestros. Entonces, si yo aprendo y me apasiono de lo que aprendo, también voy a transmitirlo. Amén. Así que Howard Hendry sintetizó las 7 leyes de la enseñanza. Y decimos, ¿por qué una ley? Porque son reglas, son normas que deben estar. La ley del maestro, la ley de la educación, la ley de la actividad, la ley de la comunicación, la ley del corazón, la ley del estímulo, la ley de la preparación.
son normas, son reglas que tienen que estar en toda enseñanza, en todo grupo, ya sea grupo pequeño, escuela bíblica, ya sea grupo de hogar, grupo de célula, reunión de hermanas, con mis compañeros de trabajo. Tiene que estar, amén, tiene que estar esas normas, esas reglas para poder ser eficaz y eficiente en la tarea. Lo vamos a estar compartiendo, mi esposa va a ser maestro de apoyo, amén. ¿Por qué? Porque tal vez algún día yo no pueda estar o en algún momento pueda que me bloquee, me trabe y no pueda enseñar más y ella va a continuar con la tarea, amén. Y puede suceder, amén, que no tenga que compartir. Entonces ella va a continuar con la tarea. Y así también podamos estar interactuando juntamente con mi esposa. Y Omar, tenemos el anhelo y el deseo que empiece a enseñar a grupos de niños pequeños, así que le dijimos, tenés que estar, tenés que oír, esta enseñanza también es para vos. Así que estamos muy contentos de poder. Así que vamos a la tercera filmina. Así que, ¿qué me interesa en enseñar? Así que mi interés en enseñar es mucho, más que profesional. También es intensamente personal. Y en realidad es una pasión, porque la única razón por la cual hoy tengo un ministerio que es que Dios puso en mi camino un maestro entregado. Este es el relato que hace Howard Hendricks al respecto de quién era su maestro. Y en la segunda frase dice, tal vez yo no pueda decirle mucho de lo que Walt, quien era mi maestro, me enseñó. De la enseñanza, como decir, de lo intelectual, no le puedo decir mucho, pero sí le puedo decir mucho de quién era mi maestro. O sea que había una relación. Y eso es lo que justamente tiene que ver con enseñar, que nosotros tenemos que transferir esa pasión en el momento en el cual nosotros estamos compartiendo. ¿Por qué? Porque nos hemos apasionado con la enseñanza, nos hemos apasionado con lo que hemos aprendido. Si yo de lo que recibo, de lo que leo en mi devocional, si yo lo que leo en mi devocional no toca mi corazón, no despierta en mí nada, tal vez no sea bueno que yo lo comparta o no lo tenga tan claro. Hay muchas cosas que sería mejor ni hablarlas, ni tratar de explicarlas porque tal vez no las tengo tan claras, pero hay cosas que sí yo las tengo claras. ¿Cómo fue mi encuentro con el Señor? ¿Usted tiene claro cómo fue su primer encuentro con el Señor? Entonces tal vez no pueda hablar de escatología, que es cómo va a terminar el mundo, ¿no? Y el orden de cómo se van a ir dando en las profecías, cuál se va a cumplir primero, segundo y tercero. Pero le puedo hablar de mi testimonio, cómo me convertí. ¿Qué efecto tuvo el oír la palabra de Dios la primera vez que me senté a escuchar el mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué causó en mí? Y de eso puedo hablar con pasión. ¿Por qué? Porque es mi vida, es mi experiencia. Y justamente esto es de lo que se trata. En ese resumen que está en el libro, se lo recomendamos el libro que lo lea. Este Walt, quien fue el mentor de Howard Hendricks, este hombre que fue considerado entre los maestros de enseñanza bíblica del siglo pasado, uno de los mejores a nivel mundial, en forma académica, fue uno de los mejores. Cuando el mentor de él quiso formar un grupo en la iglesia, de escuela de niños para enseñarle a adolescentes y niños de escuela bíblica, el pastor no lo consideró. No lo consideró. Dijo, la verdad tenemos todo armado, no creo que tengas tampoco las cualidades para enseñar. Pero seguía insistiendo en que quería tener ese grupo. Entonces un día el pastor le dijo, bueno, mira, anda a tal barrio, que allí no tenemos ningún
grupo hogar, no tenemos ningún grupo de niños, y comienza, los niños que te sigan o con los que tú comiences, esos van a ser tu grupo. Y él fue. Y cuando llegó vio a un niño jugando y le dijo, ¿te interesa participar de una clase de estudio bíblico? El niño lo miró y dijo, estoy jugando, ¿no? Y se dio cuenta que no le interesaba en ese momento porque estaba jugando. Así que le dice, bueno, ¿te interesa un partido de canicas? Pues estaba jugando a las bolitas. ¿Te interesa un partido de bolitas? Y bueno, le dice, pensando el niño de que estaba ya un poco oxidado, ya era un hombre más mayor, no lo veía arrodillándose y apuntando al opi o al hoyo y embocando las bolitas, entonces que le voy a ganar las bolitas, ¿no? Entonces que combinaron en hacer un partido de bolitas y él vino y resulta que le ganó todas las bolitas al niño. Así que después tenía que continuar el campeonato para recuperar sus bolitas. Pero de esa forma también otros niños se fueron agregando. Y ese grupo de escuela bíblica comenzó con un campeonato de bolitas entre un hombre que podría decirse que había una diferencia de edades, lo cual crea a veces esas diferencias, la separación, ¿no es cierto? Porque los niños lo ven a uno tal vez muy viejo y nosotros lo vemos a ellos muy niños. Hay esa brecha generacional que muchas veces tiende a separar, ¿no es cierto? Pero él venció, construyó un puente por medio de ese juego y pudo llegar al corazón del niño y por medio de ese niño a otros niños y comenzar allí un grupo de enseñanza bíblica. Y es de quien da testimonio Howard Hendry diciendo, yo tal vez de lo que me enseñaba Walt no me acuerdo de todo lo que me enseñaba, pero sí puedo decirles quién era Walt. ¿Por qué? Porque después esos partidos de canicas se convirtieron en campamentos, se convirtieron en salidas a pescar, se convirtieron en mucho tiempo que invirtieron estando juntos en diferentes actividades en las cuales también compartían. Les voy a contar una intimidad de los pastores. Ustedes saben que tanto el pastor Richard como yo estamos en un programa que se llama Renuevo, ¿no es cierto? Por eso digo que tal vez algún viernes no voy a estar, creo que el viernes 28 no voy a estar. Ese grupo de Renuevo es un grupo de pastoreo mutuo. Allí nos juntamos y compartimos tiempo. ¿Y qué cree que compartimos? A ver, ¿qué cree que compartimos en esos grupos? Siempre. Pues comida, dice hermano. Sí, comer tenemos que comer. Y si no, no podemos mantener nuestro estado. ¿No es cierto? ¿Qué más cree que compartimos? Testimonios, dice la hermana Inés. A ver, ¿qué más cree que compartimos? Experiencias, qué lindo. Podríamos decir que son como los testimonios, ¿no? Alguien más que diga algo más, no se preocupen, mire que esto es un ida y vuelta. ¡Juegos! También compartimos juegos. Pero, ¿por qué nosotros valoramos ese tiempo? Porque tal vez de la Biblia hablamos y tenemos un programa de enseñanza. Es más, son 2 libros, el pastor Sellanes me los pasó compilado, ahora creo que está el libro para niños. Son 2 libros muy grandes, con muchísimas lecciones, donde se involucraron e invirtieron muchos hombres a través de estas últimas décadas, invirtieron muchas lecciones, maestros de diferentes tipos, de diferentes denominaciones, con diferentes... y compartimos esas enseñanzas, pero lo que más valoramos es el tiempo de calidad que compartimos en donde podemos charlar, donde podemos hablar de nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, orar unos por otros, donde también podemos jugar. Y muchas veces es en esos momentos que estamos jugando, en donde compartimos de esas experiencias. Por eso es que es verdaderamente muy bueno. Y cuando sepan que el pastor Richard va para allá, celébrenlo. Amén. Celébrenlo porque es de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Y a veces tenemos la lucha. ¿Por qué? Porque llevamos la carga
por la iglesia. Tengo que estar en la iglesia, o tenemos tal actividad en la iglesia, o estamos haciendo tal reforma. Pero necesitamos, una de las leyes del maestro, que vamos a la cuarta filmina, es que todo el que quiera dar necesita recibir. Amén. La enseñanza efectiva siempre fluye en una vida plena. La ley del maestro declarada sencillamente es esta: si deja de crecer hoy, dejará de enseñar mañana. Si yo dejo de crecer hoy, voy a dejar de enseñar mañana. No voy a tener más nada que dar, más nada que compartir. Por eso necesitamos ese flujo de gracia de Dios, de bendición de Dios, ese interactuar. Necesitamos ese interactuar entre unos con otros para poder ir edificándonos conforme a la actividad propia de cada uno de los miembros. Los miembros del cuerpo somos muchos, pero cada uno de nosotros tenemos una actividad. Por la actividad propia de cada uno de los miembros es que vamos a ir creciendo. Vamos entonces a continuar con la ley del maestro. Debo seguir creciendo y cambiando, por supuesto. La palabra de Dios no cambia, pero mi comprensión de la misma, soy un individuo en desarrollo. Por eso Pedro nos pudo decir al final de su segunda carta, en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La persona que aplica este principio de la enseñanza siempre está preguntándose, ¿cómo puedo mejorar? Considérelo de esta manera: mientras vive, aprende, y mientras aprende, vive. Amén. Entonces, la Escritura, el mismo apóstol Pedro dice, creced en la gracia. La comprensión que hoy tenemos de lo que es la palabra de Dios, mañana va a ir puliéndose, va a ir perfeccionándose. Yo me acuerdo cuando en una oportunidad escuché al reverendo Rodolfo Fon hablando sobre Abraham, el padre de la fe. Dio una enseñanza tremenda. Y los otros días escuché a otro hombre hablar sobre el apóstol Murakaba, hablar sobre la túnica de Samuel, de la túnica de Samuel. Y habló del cuidado que tiene que tener en relación con el misionero, en relación a Ana, la madre de Samuel, cómo todos los años tenía que llevarle una túnica con unas medidas más grandes, porque el niño crecía. Entonces tenía que llevarle, por supuesto, ya el niño, después de 2 años, ya no era un niño de 8, era un niño de 10, ya había crecido en estatura. Y ejemplificó el cuidado que teníamos, que había que tener sobre los misioneros en el campo, por el cuidado que tenía Ana sobre Samuel. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? Que a veces lo que nosotros comprendemos, lo comprendemos en función de lo que oímos o de lo que alguien nos enseñó. Cuando yo le escuché hablar al reverendo Fon, no me olvidé de la enseñanza que él trajo y despertó en mí una inquietud. Pero cuando yo entendí el pasaje de Abraham en función de que su fe le fue contada por justicia, me di cuenta que había cosas que eran mucho más importantes que las que él hablaba. Porque él hablaba de que era rico y que Dios lo había bendecido y lo relacionó todo con la doctrina de la prosperidad, que algunos dicen que es antibíblica. Y quiero decirles que está en la Biblia habla de dinero. Lo que no es bueno es que nosotros enfoquemos a las congregaciones a poner su mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba, donde está Cristo. Es la manera en que yo lo doy. Pero le aseguro que esa enseñanza era tremenda. Amén.
Pero la verdad de ese texto bíblico que está encerrada es que la justicia que recibió Abraham la recibió por haber creído, no por hacer. Entonces, uno tiene que ir creciendo. Si yo me hubiera quedado con la enseñanza del reverendo Font, cuando llego a ese pasaje de Romanos, así, cuando habla al respecto de Abraham, que trae los dos testigos, a David y a Abraham, me hubiera quedado con esa enseñanza, nunca hubiera llenado mi corazón con la gracia del perdón de los pecados. ¿Y qué es más importante, ganar el mundo o tener la vida eterna? La vida eterna, ¿no es cierto? Es más importante. Entonces necesitamos crecer en el conocimiento del Señor. Hay personas que son muy diligentes, se preparan mucho, trabajan muchísimo y desestiman por ahí lo que otro le pueda transmitir, porque tienen tantos años de práctica, y eso nos pasa a veces a nosotros los pastores. Tenemos tantos años de práctica que pensamos qué nos puede venir a comunicar o enseñar otro. Pero tener años de práctica en algo no significa que lo estamos haciendo bien. Yo puedo tener años de práctica y de constancia en algo y puede que esté equivocado. Yo me acuerdo cuando el pastor Antonio Osorio escuchó hace unos 15 años atrás o poco más, él ya tiene cerca de 70 años de ministerio, o sea que en ese entonces ya tenía unos 55 años de ministerio. Cuando él escuchó que no era más pecador, se le llenaron los ojos de lágrimas. Con toda mi vida yo he creído y he enseñado a la congregación que son pecadores, pero hoy he entendido que ya no soy más pecador, y se le llenaron los ojos de lágrimas y se perfeccionó. Quiere decir que él enseñaba la palabra, la enseñaba 55 años enseñando la palabra. Constante, firme, temeroso de Dios, disciplinado. Hasta el día de hoy sigue igual el hermano. A veces los hermanos lo tienen que, pastor, deje que pintemos nosotros la iglesia, tienen que pararlo, porque tienen como 85 y él sigue trabajando, pintando la iglesia, disciplinado, visitando, haciendo. Es más, falleció hace un mes y pico su esposa, la hermana Alcala. Dice, bueno, ahora voy a poder hacer todo lo que estos últimos años no pude hacer, de visitar, de hacer, porque estaba cuidando a mi esposa. Entonces alguien puede ser muy disciplinado, muy dedicado en algo, y eso no significa que lo esté haciendo correctamente. Por eso siempre necesitamos ir creciendo en gracia, creciendo en el conocimiento del Señor. Porque no te distraigas. Siempre necesitamos ir creciendo en gracia y en el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque que yo lo esté haciendo toda la vida no significa que lo esté haciendo bien. Que tenga muchos años de hacer algo no significa que lo esté haciendo bien. Y tenemos que apreciar esa gracia cuando alguien viene y nos transfiere eso. Amén. Vamos entonces a una filmina más. Por favor. En esta vamos a ver que el Señor Jesucristo, en capítulo 2 de Lucas, verso 52. ¿Alguien puede leerlo de su Biblia? Por favor. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces aquí nosotros podemos mirar que el crecimiento físico es una cuestión lógica y uno espera que los niños crezcan, ¿no es cierto? Si no crecen ya sería un problema. ¿Por qué? Porque si no crecen físicamente quiere decir que tienen un problema en su desarrollo y eso ya sería considerado como una enfermedad y una dificultad. Entonces todos queremos que crezcan.
Pero a veces no nos preocupamos porque crezcan sanos espiritualmente, ¿no? Nos preocupamos la buena comida, la buena alimentación, el deporte, todo eso, pero también tenemos que ver que necesitan esa parte que tiene que ver con el desarrollo en cuanto al conocimiento del Señor y del plan de Dios para con la humanidad. ¿Amén? Por eso la Biblia dice, instruye al niño cuando fuere pequeño, para que cuando fuere grande no se aparte del camino. Y emocionalmente es algo que también es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy vemos muchos hombres inmaduros e irresponsables. Y eso quiere decir que tal vez tuvieron un desarrollo físico, pero no tuvieron un desarrollo emocional. Todavía están en dependencia. Y eso muchas veces lleva al fracaso, ¿sí? 8:20, gracias Jorge. Amén. Y eso lleva muchas veces al fracaso en las parejas, lleva al fracaso en los hogares, y de eso estamos viendo mucho últimamente. ¿Por qué? Porque se preocuparon en que por ahí se desarrollaran físicamente, se preocuparon en que se desarrollaran intelectualmente, pero no emocionalmente. A veces están tan contenidos que no le permitieron tener sus propias experiencias, enfrentar sus propios fracasos, sus propias dificultades, pues están tan contenidos que no pudieron desarrollarse emocionalmente. Entonces, el desarrollo intelectual, el desarrollo emocional, el desarrollo en cuanto a lo espiritual, todo es importante. Todo es importante. Por eso uno, a medida que vive, tiene que ir creciendo, porque es la ley natural de la vida. Y el hecho de que está creciendo significa que está viviendo, que era lo que vivimos antes, en la anterior filmina, ¿eh? A medida que uno vive, tiene que ir creciendo. No importa cuánto tiempo tenga en el camino del Señor, cuánto conozca de Biblia. A medida que usted vive, tiene que seguir creciendo. Amén. Y a medida que va creciendo, va a ir viviendo. Porque a medida que va creciendo significa que se va nutriendo de la gracia y de la bendición de Dios. Y eso es lo que le va a dar la vida y la fuerza para poder seguir motivado, motivada a querer tener algo, sabiendo que tiene algo para compartir. Lo único que después le hace falta es un grupo de personas. Lo único que le hace falta después es un grupo de personas. Si usted tiene algo para compartir, después lo otro que falta es un grupo de personas. Si usted no tiene nada para compartir, ¿para qué se va a preocupar en tener un grupo de personas? No se va a preocupar de tener un grupo de niños, ni de tener un grupo de jóvenes, ni de tener un grupo de adolescentes. Y si Dios le concede, por eso hablamos de la síntesis de las 7 leyes, porque tiene que estar, porque a veces por ahí Dios nos da esos privilegios, pero no nos hemos preparado, o no somos disciplinados. Y lo hacemos con una carga, pero no lo hacemos con pasión. Lo hacemos con una obligación, pero no lo hacemos con una pasión. Entonces, es muy importante el crecimiento y el desarrollo para poder seguir transmitiendo y transfiriendo. Amén. ¿Cuánto tiempo reserva para estar solo? Son algunas preguntas que debiéramos de respondernos. ¿Cuánto tiempo invierte con otras personas? ¿Cuánto tiempo dedica al trabajo? ¿Y cuánto tiempo pasa en diversiones? El día tiene 24 horas, si lo dividimos por la mitad y por la mitad, entonces tendríamos cada 4 grupos de 6 horas, ¿no es cierto? 6 horas para descansar, 6 horas para compartir con otros, para trabajar, 6 horas para recreación. Podemos dividir. Qué bueno sería que nosotros con esto pudiéramos hacer un autoexamen y decir, ¿cómo estoy invirtiendo mi tiempo? ¿De qué manera yo estoy invirtiendo? Tiempo para estar solo, tiempo para estar con otros, tiempo para recrearme.
Había un hermano que nos decía, el hermano Yair Ancheta, nos decía, ¿saben lo que tienen que aprender ustedes los pastores? Tienen que aprender a qué? A descansar. No saben. Saben estar ocupados, pero no saben aprender a descansar. Es decir, me voy a tomar este tiempo para poder disfrutar de un buen descanso. Por eso yo celebro y felicito cuando un pastor pueda retirar tiempo con su familia. En estos días lo hemos visto. Aquí en Uruguay es muy común, y especialmente en esta zona, tomarse la Semana Santa para tomarse 2 o 3 días, ¿no? Es muy común. Y lo celebro cuando vi en los grupos el pastor que se fue con su familia, cuando me enteré que otros salieron, y lo celebro, me gozo. Amén, de saber que los hermanos pueden dedicar. Y cada grupo, cada familia tiene su forma también en cómo disfrutan, ¿no es cierto? Sus tiempos y cómo comparten y cómo disfrutan. Pero tenemos que aprender a disfrutar, a decir, hoy no voy a hacer nada más que descansar. Amén. Hoy no me voy a preocupar de esto ni de aquello, voy a descansar y voy a invertir ese tiempo para eso. Verdaderamente que es muy provechoso. De esto es de lo que hablábamos, ¿no? Ya que vamos a ir terminando hoy, vamos a la última filmina y vamos a estar terminando. De esto es de lo que les hablaba. De ahí yo no puedo leer bien, pero ¿tú puedes leer, Billy? De ahí. Y de acá menos yo. La primera pregunta. ¿Cuáles áreas de crecimiento de su vida en el año pasado piensa usted que son más notorias para aquellos a quienes usted enseña? Ahí les hablaba de lo que les decía, que les vamos a poner dentro de un panorama que por ahí usted no se encuentra, porque no tiene un grupo a quien le enseña. No tiene un grupo ni de niños, ni de jóvenes, ni de hermanas, ni de hermanos, pero puede pensar, amén, en base a eso, en base a qué, si tuviera ese grupo, o me estuviera preparando para ese grupo, ¿cuáles áreas ¿Cuáles áreas de crecimiento de su vida en el año pasado piensa usted que son más notorias para aquellos a quienes usted enseña? Ahí está. Recordando siempre que yo no puedo transferir de lo que no tengo. La segunda pregunta. ¿Cuáles diría usted son las formas más importantes en las que usted ha crecido en sus creencias y actitudes hacia la enseñanza? La tercera. Para cada una de estas 3 marcas de un buen maestro: fidelidad, disponibilidad y habilidad para enseñar. Evalúese a sí mismo con las preguntas. ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿En qué forma debo cambiar? Ahí está. Para la próxima vez que nos encontremos, que va a ser el viernes próximo, tal vez pueda traer una de las preguntas respondidas y decir, animarse a compartir. Por eso yo le decía, si las podemos interactuar en el grupo de la iglesia y compartirlas ahí, bárbaro, porque de los que estén pueden participar. Amén. Y si no, para la próxima clase podemos, antes de arrancar directamente con las otras 2 lecciones que vamos a compartir y vamos a desarrollar, puedan ustedes responder alguna de estas preguntas. Si las responde todas para usted, sería formidable. Si las responde todas para usted y para compartir, sería sumamente exitoso. Si no puede responderlas todas, no se preocupe, no estamos evaluando con las preguntas, sino es para que usted se haga una evaluación a sí misma. ¿En función de qué? Le vuelvo a decir algo que pensaba, que dijimos recién. Si yo no tengo nada, no me voy a preocupar en tener un grupo. Pero si yo empiezo a pensar, el año pasado, ¿qué es lo que yo recibí? Yo en esta clase que estuvimos compartiendo, les mencioné por lo menos a 4 personas de quienes impactaron mi vida con una frase o con una enseñanza. Los otros días me iba y me dice una hermana de aquí, de la iglesia, me dice una hermana, yo tengo un cajón de libros llenos sobre el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Quería escuchar algo como lo que usted enseñó.
Yo no sé qué es lo que la hermana recibió en síntesis, porque no continuamos charlando, pero sé que la hermana tenía una inquietud sobre el Espíritu Santo y lo que compartimos el día domingo al respecto de cuál es la guía del Espíritu Santo, para qué nos guía el Espíritu Santo, a la hermana la edificó. Los otros días mi esposa visitó un grupo de hermanas en Montevideo. Se acercó una hermana y me dice, yo no me olvido de ustedes dos. Le dijo a ella, hablando respecto de ella y quien les habla, ¿no? Dice, porque en el año 91, en el cerro, en una campaña, tu marido compartió una palabra y yo verdaderamente, si usted me pregunta qué compartí, no tengo ni idea. Además estaba recién comenzando a predicar. Habrá sido apenas llegué a Montevideo y no tenía mucha experiencia con el ministerio de la predicación. Ni sabía que Dios me había enviado, tenía seguridad para qué había venido y cuál era mi llamado, pero no tenía ni idea a veces de cómo hablar y cómo predicar. ¿Sabés dónde nos conocimos nosotros ahora en el año 91? En la campaña del Liceo Tech, que era jovencito vos, sí. Era muy jovencito, ahí en esa campaña nos conocimos nosotros. Mirá vos, gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede, hermano? A veces uno habla algo y eso que recibió o eso que compartió a alguien lo impactó. Yo les mencioné por lo menos 4 personas que de alguna manera me mentorearon o me compartieron algo que me quedó, por eso es que las mencioné con nombre, que me quedó de su experiencia, de su enseñanza, y eso lo tengo para compartir. Algunas cosas las he desechado, si usted me dice la doctrina de la prosperidad, creo que el mensaje no es ese el que habla al respecto de la fe de Abraham, hay un mensaje más glorioso, amén, mucho más glorioso, que es la justificación por la fe, amén. Entonces, si tuviera que tomar ese texto bíblico para enseñar, no me dedicaría a enseñar la prosperidad, pero les puedo asegurar que cuando le escuché a ese hermano hablar sobre ese tema y usar de ese pasaje, algo produjo en mí por lo cual no me lo olvidé. Entonces, de eso es de lo que justamente hablamos. Usted tal vez no tiene ese grupo de enseñanza, pero tiene mentores, tiene personas que vinieron, que compartieron, tiene su pastor, tiene los hermanos que enseñan. Algo tiene que haber estado recibiendo de parte de los hermanos que ha sido de provecho y de bendición para su vida. Y si no, como le dije, si no quiere meterse en temas que son complejos, desconocidos, el mejor tema para compartir y el que es más apasionante es el tema de lo vivido, de cuál fue su experiencia, de cuál fue su vivencia. Y si esa experiencia es fresca, esa experiencia fue esta semana, si esa experiencia fue el fin de semana, si esa experiencia fue hoy a la mañana, es lo mejor para compartir. ¿Por qué? Porque el maestro que va a cambiar una vida es el que va a transferir. Uno transfiere algo para que esa persona sea tocada y mediante ese toque cambie y sea moldeado. Y ese es el plan de Dios, porque Dios nos llamó para ser conformados a la imagen y a la semejanza del Señor Jesucristo. Amén. Para ir siendo transformados. Así que hoy dejamos por aquí y utilicen, interactúen. Y si podemos el viernes próximo a dedicar un tiempo para compartir 1 o 2 respuestas de esto, si alguien se anima, sería bárbaro, formidable. Y si no, seguimos sobre el tema. No se va a detener la clase en ello, porque no haya nadie que levante la mano. Amén. Entonces hasta aquí compartimos. Viviana, ¿puedes cerrar en oración? Vení, compartimos. Les dije que iba a ser mi maestra de apoyo, amén. Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo compartido, por tu palabra, Señor, que hoy hemos
compartido aquí a través de las enseñanzas. Te pedimos que todo lo que hemos recibido, Señor, podamos atesorarlo en nuestro corazón y ella pueda comenzar a producir frutos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te pido que bendigas, Señor, a cada hermano y cada hermana. Señor, llenándoles en esta hora con tu presencia, guardándoles, Señor, porque han dispuesto su tiempo para aprender de ti, para conocerte y para poder darte a conocer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,